Bienvenidos al podcast de Word Magazine. Me llamo Mark Boyd y soy un miembro de Christ Reformed Baptist Church en Louisa, Virginia, y un profesor de español. Estoy aquí con el pastor Jeff Riddle y nuestro amigo Ernesto Rodríguez Cruz de Las Vegas, Nevada. Estamos aquí para discutir el nuevo libro de John Owen. El libro fue escrito en inglés bajo el título John Owen on Scripture, Authority, Inspiration, Preservation, que en español es John Owen acerca de las Escrituras, autoridad, inspiración, preservación, y publicado por el Ministerio de Publicaciones de nuestra iglesia Trumpet Books en el año 2019. Este año 2021 se produjo una traducción al español. Pastor Riddle, háblenos sobre este libro. ¿Quién fue John Owen y por qué él es pertinente aún hoy? So, Mark, thank you for this question. Estaré traduciendo. Muchas gracias, Mark, por esta pregunta. So I wrote the original book, John Owen on Scripture, in English in 2019. Escribí el libro de John Owen acerca de las Escrituras en el año 2019. And it was published by our church's publishing ministry, Trumpet Books. Y fue publicado por nuestro ministerio de publicación, Trumpet Books. So who is John Owen? Así que, ¿quién es John Owen? John Owen was a very influential Protestant and Orthodox, that is, right-believing minister. John Owen fue un influyente ministro protestante ortodoxo inglés. And he lived from the year 1616 to the year 1683. Y él vivió entre los años 1616 y 1683. Sometimes people have referred to him as the Prince of the Puritans. Y a veces se le llama el príncipe de los puritanos. The Puritans were godly ministers in England who were zealous for the purity of the gospel. Los puritanos eran ministros piadosos que tenían celo por la pureza del evangelio. And they tried to bring the Reformation, the Protestant Reformation, to England and the purity of the gospel to England. Y ellos hicieron un esfuerzo para traer la pureza del evangelio a Inglaterra. So Owen was a Congregationalist, and that means that he believed in the congregational form of church government. Entonces Owen era un congregacionalista. Lo que significa esto es que Owen creía en la forma de gobierno de una iglesia congregacional. He was a staunch Calvinist who believed in the sovereignty of God in salvation. Él era un calvinista acérrimo que creía en la soberanía de Dios en la salvación del hombre. One of the things he did was he was very influential in writing a confession of faith that was called the Savoy Declaration. Él fue una persona muy influyente al escribir la confesión de fe conocida como la Declaración de Saboya. It was based on the Westminster Confession of Faith. Y que estaba basada en la confesión de Westminster. And he had a lot of influence upon the early particular Baptist or Reformed Baptist in England. Y él tuvo una gran influencia en los primeros bautistas particulares reformados. Y era... He was very admired by them. Y él fue muy admirado por ellos, por los bautistas. He was a personal friend, for example, with John Bunyan. Por ejemplo, él era un amigo personal de John Bunyan. He was also a very prolific theologian and writer. Él era un gran y prolífico teólogo y escritor.
His collected works fill 16 volumes, and they're still published today by Banner of Truth. Él escribió en sus obras 16 volúmenes y aún estas obras se imprimen por el estandarte de la verdad. He also wrote a 7-volume commentary on the book of Hebrews that is still in print today with Banner of Truth. Él también escribió un comentario de 7 volúmenes sobre el libro de Hebreos, que aún se imprime por el estandarte de la verdad. So he's a very important writer and thinker because his writings are still read today and they still serve as a standard of Protestant orthodoxy. Sus escritos aún se leen y se utilizan hoy porque es un estándar de la ortodoxia protestante. Yeah. So that's why Owen is important, to answer your question. Muy Y bien. por eso es que John Owen es muy importante y esto creo que responde a la pregunta. Excelente. Pastor Rido, ¿podría describir el contenido del libro, por favor? Okay. So again, this is the English version, Bueno, repito, esta es la versión en inglés and we now have the Spanish translation. y ahora tenemos la versión en español The content is the same in both books. y el contenido es el mismo en ambos libros. So this little book is about Owen's bibliology, which means his theology of the Bible. Este libro se trata sobre la bibliología en el pensamiento de Owen, que en otras palabras es la teología sobre la Biblia. It has 3 parts. Tiene 3 partes. The first part is an introductory essay that I wrote. La primera parte del libro es el ensayo que yo escribí. It is about Owen's doctrine of Scripture. Se trata acerca de la doctrina de Owen con relación a la escritura. As the subtitle of the book indicates, Owen stressed the authority, the inspiration, and the preservation of Scripture. Como lo indica el subtítulo del libro, Owen enfatizó la autoridad, la inspiración y la preservación de la escritura. So he was a classic Protestant, we might say, who saw the Bible as the central authority for faith and practice. Él era un protestante clásico que veía la Biblia como la autoridad central para la fe y la práctica. He believed that the Bible is God-breathed or inspired. The Greek word is theopneustos. Él creía que la Biblia era soplada por Dios y la palabra griega para esto es theopneustos. He believed the Bible is not an ordinary book, but an extraordinary book because God is its author. Él no creía que la Biblia fuese un libro ordinario, sino un libro extraordinario porque su autor es Dios. And he believed that the words or the text of the Bible had been preserved by God. Y él creía que la Biblia, el texto de la Biblia había sido preservado por Dios. As the Westminster Confession of Faith puts it, the Bible had been kept pure in all ages. Como lo pone, como lo escribe la confesión de las confesiones protestantes como la de Westminster, dice que la Biblia ha sido mantenida pura en todas las épocas. So the first part is my essay on Owen's bibliology. Así que la primera parte del libro es mi ensayo acerca de la bibliología de John Owen. The second and the third parts of the book are simplifications and abridgments that I made of 2 essays written by John Owen. La segunda y la tercera parte del libro son simplificaciones o resúmenes que yo hice sobre los ensayos que escribió John Owen acerca de la doctrina de la escritura.
Okay. He wrote these two essays in the year 1659. Él escribió estos ensayos en el año 1659. And both of these essays appear in volume 16 of his collected works. Ambos escritos de Owen aparecen en el volumen 16 de su colección de obras completas. The first of these essays is on Scripture as the divine original. El primero de estos ensayos es la escritura como el original divino. Mhm. It stresses the authority and the inspiration of Scripture. Y este ensayo enfatiza la autoridad y la inspiración de la escritura. The second essay is on the vindication or the defense of the Hebrew and Greek text of Scripture. Let me say El that again. segundo es un ensayo acerca de la reivindicación. Okay. Okay, sorry. So in that second work, the stress is on the doctrine of the preservation of Scripture. En el segundo ensayo se trata acerca de la preservación y la defensa de las escrituras. So it's interesting because he wrote this essay just when one of the first pre-modern works of text criticism appeared. Él escribió este ensayo justo después que apareció una de las primeras obras premodernas de la crítica textual. And this work was written by a British scholar named Brian Walton. Este escrito apareció justo después que un británico erudito llamado Brian Walton publicó su obra. So John Owen saw a danger or a threat that was arising against the texts of Scripture. Entonces, John Owen hizo esto porque él vio que había un peligro, una amenaza que estaba surgiendo en contra del texto de la escritura. So he didn't believe that the Scripture, the text of Scripture, had been lost and needed to be restored. Él no creía que el texto de la escritura se hubiera perdido y que necesitase ser restaurado. He believed that Scripture had been preserved in the traditional text. Él creía que las escrituras se habían conservado y preservado en el texto tradicional. That means in the Old Testament, the Masoretic Hebrew text, A esto me refiero con respecto al texto hebreo del Antiguo Testamento, and in the New Testament, in the Greek Textus Receptus or received text. y para el Nuevo Testamento el texto recibido o textus receptus. So this book, John Owen on Scripture, is not about my ideas on Scripture, but it's about John Owen's ideas on Scripture. Bueno, este libro no presenta mis ideas sobre las escrituras, sino las ideas de John Owen sobre las escrituras. Now, someone might ask, why not just ask people to read the original writings of John Owen? Why a simplification and abridgment? Alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué no leer los escritos originales de John Owen? ¿Por qué necesitamos esta simplificación y abreviación del libro? And I hope that many people will read Owen's original work. Y bueno, a mí me gustaría que las personas sí leyeran el original de los escritos de Owen en inglés. But anyone who reads John Owen knows that he is notoriously difficult to understand. Pero bueno, cualquiera de los que haya leído a John Owen sabrá que John Owen es notoriamente muy difícil de entender.
even for native English speakers. aún para angloparlantes nativos. There is a rich treasure in John Owen. Y hay un tesoro muy grande en los escritos de John Owen. But you have to dig to find it. Pero tienes que cavar para poder encontrarlo. John Owen entered Oxford University when he was 12 years old. John Owen entró en la Universidad de Oxford cuando él tenía 12 años. And all the instruction, all the teaching was in Latin. Y toda la instrucción, todo lo que él aprendió fue en idioma latín. He may have known Latin better than English. Así que él probablemente sabía mejor el idioma latín que el idioma inglés. And he wrote in English in a formal, scholarly style that was typical for those times. Así que el inglés que él escribió era ese inglés escolástico que era usado en su época. So that's why you might find a simplification and abridgment to be helpful. Y es por eso que pensamos que una abreviación y simplificación del libro es aún más útil. So my hope is that people might read my book and grasp Owen's ideas and see them more clearly. Entonces, mi esperanza es que las personas lean este libro de John Owen y puedan tener una apreciación de las ideas y verlas con mayor claridad. Because I think his ideas are very important for today. Porque yo creo que sus ideas son muy importantes para el día de hoy. Muy bien, muy bien. Pastor Riddle, este libro es acerca de la doctrina de escritura. ¿Qué enseñaba John Owen sobre la escritura y por qué sus ideas son importantes aún hoy día? So again, Owen had a classic Protestant view of the Bible. Bueno, repito, John Owen mantuvo una visión protestante clásica de la Biblia. So with regard to the text, he believed in the divine preservation of Scripture. Así que con respecto al texto, él creía en la preservación divina de las escrituras. He believed the pure text was there in the faithful copies and in the Protestant printed editions. Él creía que el texto de la Biblia estaba allí en esas copias fieles y en las ediciones impresas de protestantes. Unlike modern critics, he didn't think we needed to reconstruct the text. A diferencia de los críticos textuales modernos, él no pensaba que nosotros teníamos la necesidad de reconstruir el texto. He had confidence that he could hold the word of God in his hands. Él tenía la certeza de que él tenía la palabra de Dios en sus manos. He could read the word of God in the original languages. Él era capaz de leer la escritura en sus idiomas originales. And he could read it in faithful translations of the Bible. Y también podía leerlo en traducciones fieles de la Biblia. So I personally think that evangelicals today have taken a wrong turn. Bueno, yo personalmente pienso que los evangélicos han tomado un giro equivocado. We've taken a wrong turn in that we have rejected the classic Protestant view. Ellos han tomado un camino equivocado al rechazar el punto de vista protestante clásico. And we've embraced a modern, Enlightenment influenced view of the text of the Bible. Y nosotros lo que hemos hecho, y ellos lo que han hecho es abrazar una visión moderna de la época de la Ilustración acerca del texto de las Escrituras. So this leads some people today to reject the ending of Mark or the woman taken in adultery in John 7:53 through 8:11. Y precisamente esto ha llevado a muchos a rechazar
los textos inspirados como el final de Marcos o la mujer sorprendida en adulterio en Juan 7:53 al 8:11. So I'd like to promote a return to the old method, to John Owen's method. Entonces, lo que yo quiero hacer es promover un regreso al método antiguo, que era el método que utilizó John Owen. Gracias. Sí, muy bien. Pastor Riddle, ¿cómo ocurrió la traducción de este libro al español? Thank you, Mark. Mark, you know, we have a couple of Spanish speakers in our church at Christ Gra- Reformed Baptist Church. Gracias, Mark. Como tú sabes, tenemos dos hispanoparlantes en nuestra. That includes you and your wife, Gloria, who's originally from the Dominican Republic. Esto te incluye a ti y a tu esposa, Gloria, de República Dominicana. And we've heard that there is a need for more good theological books in Spanish. Y hemos escuchado que hay una gran necesidad de más teología, más libros de teología en español. So, in God's providence, we also have come into contact with our friend Ernesto. Y en la providencia de Dios entramos en contacto con Ernesto. And he has an interest in the same doctrine of Scripture as that promoted by John Owen. Y él tiene un interés en la misma doctrina de la escritura que promovía John Owen. So Ernesto is a professional translator, and he's been a seminary student. Ernesto es un traductor profesional y es un estudiante del seminario. And he's translated several books for Chapel Library, a conservative Christian publishing ministry. Y él ha traducido varias obras para Chapel Library, que es un ministerio de publicaciones cristiano conservador. And he graciously offered to help us with this project, and so we asked him to undertake it. Y él amablemente se ofreció a ayudarnos con este proyecto y le pedimos que lo emprendiera. Bien. Ernesto, usted tradujo este libro. ¿Cómo se involucró en este proyecto de traducción? Gracias. Bueno, para hacer la historia corta, hace 8 meses aproximadamente comencé a comunicarme con el pastor Riddle debido a que yo escribí un ensayo sobre Mateo 5:18 y en mi ensayo yo cité un artículo que escribió el doctor Riddle llamado Juan Calvino y la crítica textual. Así que le envié un mensaje al pastor Riddle agradeciéndole por su artículo que me había ayudado mucho en mi investigación. El pastor Jeff dio a mi mensaje y desde entonces nos hemos seguido comunicando, ya que ambos tenemos gran interés en difundir, hacer información acerca del texto tradicional, que es el Textus Receptus. El pastor Riddle me invitó a participar en un proyecto de revisión de otro libro suyo y durante ese proyecto conversamos sobre la utilidad que tendría para el pueblo de Dios la traducción al español de este excelente libro del doctor Riddle sobre el pensamiento del príncipe de los puritanos, que se titula John Owen acerca de las escrituras, autoridad, inspiración, preservación. Entonces, acordamos que yo traduciría dicho libro al español y que esto sería para la gloria de Dios. Y gracias a Dios ya lo tenemos listo. Amén, amén. Amen. Ernesto, ¿qué aprendió del libro de Owen personalmente? ¿Cómo cree que se puedan beneficiar otros del libro? ¿Y por qué cree que era importante traducir este libro al español? Bueno, voy a contestar a cada pregunta individualmente. A la primera, personalmente, este libro me permitió conocer muchos
temas nuevos sobre la historia de los textos de la Biblia. Y por otra parte, me permitió entender mejor muchos conceptos que ya había escuchado, pero que no los tenía claros. Al principio de mi lectura de este libro, estaba un poco confundido acerca de la Biblia poliglota, pero a medida que avanzaba en la lectura del libro, fui comprendiendo mejor, ya que existieron dos políglotas alrededor de la misma época. Estaba la poliglota complutense del siglo XVI y estaba la poliglota de Brian Walton, escrita en el siglo XVII, y a esa es a la que se refiere este libro. Um, Esto me permitió indagar más sobre el tema. Así que el libro mismo posee mucha información valiosa sobre la historia de la Biblia, aunque el énfasis que yo capté está más relacionado con la apologética, es decir, una defensa de los textos hebreo y griego, la cual John Owen presenta de una forma magistral, utilizando la lógica y las citas de la misma escritura para refutar los argumentos que presentaron los críticos textuales que surgieron en su propia época. Personalmente, este libro cambió mi manera de entender la crítica textual. Owen no solo defiende los textos tradicionales de la Biblia, sino que en su libro me enseñó a razonar correctamente cuando se trata de entender la doctrina de la preservación de las escrituras. A menudo los críticos textuales, incluso los cristianos de hoy, piensan que los puritanos abrazaron el texto tradicional, que es el Textus Receptus, porque ellos desconocían la existencia de manuscritos con lecturas de tipo alejandrino, que son los que la crítica textual moderna favorece. Esa idea es incorrecta. Además, Owen desafía los argumentos errados que presentaron los críticos textuales de su época, los cuales representaron el surgimiento de lo que luego fue la crítica textual moderna. Y los argumentos que presenta Owen son sólidos y basados en la escritura. Me asombró ver cómo aquellas ideas que Owen refuta y ataca son en muchos casos idénticas a las ideas erradas que aún se presentan hoy por los críticos textuales modernos. Entonces, lo anteriormente dicho me permitió aprender que los argumentos errados de estos críticos textuales de nuestra época no son nuevos, sino antiguos errores que ya fueron refutados y repudiados por los reformadores y los puritanos. Y tenemos una clara exposición de esa refutación en este excelente libro que ahora, por la gracia de Dios, tenemos también en español. Permítanme leer un fragmento de las palabras de Owen acerca de la crítica textual que ya existía en su época. Vale. Dice así: los hombres de nuestros días han usado su obra y su aprendizaje para aventurarse a cuestionar casi todas las palabras de las escrituras. Y luego dice: reconozco la gran utilidad académica de la Biblia poliglota e incluso puedo testificar que estoy agradecido por ella. Sin embargo, también debo decir que deseo que esta obra y todas las demás como esta quedasen fuera del mundo debido a las opiniones que promueve y las inevitables consecuencias que se derivarán. Y sobre la preservación de la escritura, Owen afirma lo siguiente: entonces, no se puede argumentar con ninguna probabilidad que las escrituras se transcribieron de la misma manera que otros libros. Imaginar tal cosa raya en el ateísmo. Seguramente la promesa de Dios para la preservación de su palabra, con su amor y cuidado por su iglesia, la cual cree y obedece dicha palabra como la única regla, nos requiere que pensemos de manera diferente. Esta afirmación claramente refuta el método reconstruccionista de la crítica textual moderna, el cual
aplica a la Biblia los mismos métodos que se aplican a cualquier otro libro. Repito, Owen dice que pensar que las escrituras se transcribieron de la misma manera que otros libros, imaginar tal cosa raya en el ateísmo. En la época de Owen, que fue que surgió lo que hoy llamamos crítica textual moderna, y los reformadores no estaban de acuerdo con el nuevo método reconstruccionista que ya se venía perfilando y que amenazaba la integridad de los textos de la Biblia. Este libro es importante porque recoge de manera precisa y breve la apología que presentaron los reformadores. Personalmente me sirvió de mucho para poder sopesar el tema de la crítica textual moderna, no desde el punto de vista académico solamente, sino que Owen hace un gran énfasis en la doctrina de que la Biblia misma enseña su preservación. Con respecto a la otra pregunta, ¿cómo podría beneficiar esto a otros? Pienso que este libro es una excelente exposición desde el punto de vista puritano acerca de qué son las escrituras. En este libro se refleja cómo veían las escrituras los puritanos y los reformadores evangélicos en su gran mayoría. Este no es solo un libro que presenta una defensa ante la crítica textual, pues el título dice autoridad, inspiración, preservación. Ya he hablado bastante de la doctrina de la preservación y de la apología que presenta Owen sobre este tema, pero pienso que aún los hermanos que apoyan la crítica textual moderna, para ellos este libro será muy valioso porque da una explicación magistral acerca de la autoridad de la Biblia. Este concepto es el que encontramos en las confesiones de Westminster y la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 en el capítulo 1. Y aquí John Owen expande y precisa estos conceptos fundamentales, por lo que todo creyente debería sentarse con humildad a los pies de Owen y aprender de él acerca de la autoridad de las escrituras. Y quiero compartir también un fragmento del libro sobre esto. Según Owen, la autoridad de la Biblia no proviene del testimonio de la iglesia, sino del testimonio del Espíritu Santo. Owen afirmó la inspiración verbal y plenaria de las escrituras, sosteniendo que cada jota y tilde provenía de Dios y estaba bajo su cuidado providencial. Esto está en la introducción del libro, que fue el ensayo que hizo el doctor Riddle. Y también creo que resultará muy útil su exposición acerca de la inspiración de la Biblia, ya que él, al igual que los demás puritanos, creían que la Biblia fue dictada por Dios y que ellos escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran. Cito las palabras de Owen. Pero en cuanto a la recepción de la palabra de Dios, no obtuvieron nada por el estudio o la meditación, por la indagación o la lectura. Amós 7:15. Eran solo como un instrumento de música dando un sonido de acuerdo con la mano, la intención y la habilidad del músico. Es decir, que John Owen compara a Dios con el músico y a los escritores con el instrumento de música, así que cuando ellos escribían dejaban plasmado exactamente las palabras que Dios sopló de su boca. Y pienso que este libro acerca de las escrituras tiene mucho que enseñar a los cristianos sobre la Biblia. Y por eso yo recomiendo la lectura de este libro, porque con toda seguridad los lectores se verán muy beneficiados y obtendrán mucha sabiduría resumida y fácil de entender en las páginas de este libro. Y con respecto ya a la tercera pregunta que me hiciste, ¿por qué creo que es importante que se tradujera el libro? Bueno, la bibliología es una importantísima
o diríamos de suma importancia, materia para todos los cristianos. Y lamentablemente no hay muchos recursos en español acerca de este tema. No digo que no existan, pero son muy escasos en comparación con los miles de libros de teología que están disponibles en idioma inglés. Y este autor, John Owen, es muy conocido entre los angloparlantes, pero en Latinoamérica aún sus obras no han llegado tanto como al mundo angloparlante. Y a John Owen se le llamó el príncipe de los puritanos, y los puritanos fueron cristianos muy fervorosos, estudiosos de las escrituras, por lo que escuchar lo que John Owen tiene que decir acerca de las escrituras permitirá a los cristianos de habla hispana conocer el pensamiento de los puritanos acerca de las escrituras. Y esto es importante porque fueron los puritanos los que desarrollaron las ideas sobre las doctrinas bíblicas que hoy tenemos y sobre la bibliología. Fueron los puritanos quienes redactaron las confesiones históricas de fe. En este caso, más específicamente, el capítulo 1, que es el que define los conceptos acerca de la escritura. Y los puritanos hablaban y escribían mayormente en inglés. Entonces, pienso que los cristianos debemos escuchar lo que otros hermanos muy dedicados al estudio de la Biblia enseñaron, y por lo tanto esta traducción al español permite que los cristianos de habla hispana reciban las enseñanzas de los cristianos de habla inglesa de épocas pasadas, como John Owen, un buen representante de lo que creían los puritanos, y que comparen lo que ya saben con lo que se creyó y predicó en una cultura y lenguaje diferente acerca de las escrituras. Y por otra parte, gran parte de la historia de la reforma evangélica se desarrolló por estos hombres, los puritanos, representados en este libro por John Owen. Este libro contiene información única sobre el pensamiento cristiano que nos precedió a nosotros, y gran parte de esa información solo se encuentra en idioma inglés. Por eso esta traducción es absolutamente necesaria. Además, existen muchos recursos de literatura que apoyan la crítica textual moderna, la cual creemos que es errónea. Por tal motivo, muchos hermanos han abrazado la crítica textual moderna sin tener ni siquiera la oportunidad de leer buenos recursos y literatura que expongan la bibliología opuesta, que es la bibliología confesional. Este libro precisamente es un ejemplar excelente que expone la bibliología confesional, que es la bibliología clásica, es decir, aquella bibliología que describe la Biblia como un libro sobrenatural preservado por Dios, la cual fue y sigue siendo el punto de vista confesional. No existe mucha literatura en español que apoye la bibliología confesional, y este libro es uno de estos pocos que ahora, para la gloria de Dios y por la gracia de Dios, tenemos a nuestra disposición. Es un libro que va a beneficiar tanto al cristiano que desea aprender más su Biblia como al académico que estudia en un seminario de teología. Excelente, excelente. Amén. Es una bendición los caminos del pasado de los puritanos, y son muy pertinentes hoy todavía. Gracias por esta explicación, Ernesto. Pastor Riddle, ¿cómo puede nuestra audiencia acceder a este libro? Y tiene otro proyecto de traducción al español en desarrollo. Gracias. This book can be ordered on Amazon.com. You can go there and find Este it. libro puede ser comprado en Amazon.com. If you search my name, Jeffrey T. Riddle, and John Owen, si buscas mi nombre, Jeff T. Riddle y John Owen en el buscador de Amazon, you should find the English and the Spanish editions. podrán encontrar tanto la versión en inglés como la versión en español. We are also hoping to work with another publisher to offer the Spanish edition
at a much lower price, and maybe even to have a free PDF of it available. También estamos coordinando con otra casa publicadora para que el libro esté disponible en Latinoamérica a un precio aún más barato y aún se pueda descargar un PDF gratuito. We would especially love to get this book to Spanish-speaking seminary students, pastors, and churches for free or at a reduced price. Queremos poner a la disposición de los estudiantes de seminarios, los profesores, los pastores, este libro tan importante a un precio bien asequible o incluso gratuito. If you're a Spanish-speaking seminary student or pastor or church, you can email our church, Christ Reformed Baptist Church, at info.crbc@gmail.com and ask us about getting books, and we will try to send you them. Si usted es una iglesia, pastor, estudiante de seminario y usted necesita este libro antes de que esté disponible en internet, igual nos puede escribir a la dirección. Can you repeat the address on the internet? It's info.crbc Es info.crvc, @gmail.com. perdón, bc, bc, arroba gmail.com. Right. So with regard to other projects, we do have another book that I have written on the doctrines of grace. También he escrito otro libro sobre las doctrinas de la gracia. The doctrines of grace means the 5 points of Calvinism or TULIP. Las 5 doctrinas de la gracia son lo que también se conoce como los 5 puntos del calvinismo con su acróstico TULIP. So I wrote a book on the doctrines of grace, and it has been translated into Spanish by Gloria Boyd, the wife of Mark. Este libro fue traducido al español por Gloria Boyd, que es la esposa de Mark. And it's currently being proofread, but it will be available soon. Este libro ya se ha revisado y estará disponible pronto. I hope maybe we'll do a podcast when it's complete to announce that it's available. Quizás podamos hacer incluso un podcast cuando ya esté disponible para su publicación. So thank you for the questions, and Mark, thank you for serving as our host today. Gracias, Mark, por tus preguntas y por servirnos de anfitrión en el día de hoy. And Ha thank sido un you, placer, pastor. thank you, Ernesto, for translating for me. Y gracias, Ernesto, por traducir para mí. Un placer. Gracias, Pastor Riddle, gracias, Ernesto. Entonces, esto concluye nuestro episodio de Word Magazine. Cuídense y Dios les bendiga. Adiós.